El novio no llegó. Isabel lo supo antes que nadie. Lo supo por el silencio, por la manera en que el padre Domingo miró hacia la puerta de la iglesia por tercera vez en 10 minutos, por la forma en que su madre dejó de sonreír y empezó a arrugar el pañuelo entre las manos, por los murmullos que nacieron en las últimas bancas y fueron creciendo hacia adelante como agua sucia subiendo por un piso de tierra. Las campanas habían sonado a las 4. Ahora eran las 5:17. Isabel estaba de pie frente al altar, con el vestido de novia que su madre había cosido durante 4 meses, con el velo que fue de su abuela, con las flores silvestres apretadas entre los dedos, mirando la puerta abierta de la iglesia, por donde entraba la luz dorada de la tarde y por donde no entraba nadie. 73 personas la miraban. No todas miraban igual. Las mujeres viejas miraban con la boca apretada y los ojos fijos, sin parpadear, como se mira un accidente que uno ya veía venir. Las jóvenes miraban de reojo, bajando la cara, porque la vergüenza ajena se siente en el cuerpo como un escalofrío. Los hombres miraban al suelo, incómodos, cruzando y descruzando los brazos sin saber dónde poner las manos. Y los niños miraban sin entender, tirando de las mangas de sus madres, preguntando en voz alta lo que nadie se atrevía a decir. ¿Ya no va a haber boda? Alguien tosió en la tercera banca. Una mujer se persignó. Otra abanicó a su hija con un misal. En algún lugar atrás, una voz demasiado fuerte susurró: «Ya decía yo». Y ese susurro rompió algo, como una piedra que rompe un vidrio. Después vinieron los demás. Seguro se fue con la otra. ¿La madre sabía? Claro que sabía. Pobre criatura. Pobre nada, algo habrá hecho. Isabel escuchaba todo, cada palabra, cada chasquido de lengua. Los escuchaba como se escucha el agua cuando se está ahogando, desde adentro, desde abajo. El padre Domingo se acercó, le puso una mano en el hombro. «Hija», dijo en voz baja, «tal vez deberíamos». Isabel no lo dejó terminar. Se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta. 73 pares de ojos la siguieron. El sonido de sus zapatos contra las baldosas fue lo único que se escuchó. Ese y el crujido del vestido que su madre había cosido puntada por puntada, pensando en un momento que ya no iba a existir. Caminó despacio, derecha, con la cabeza arriba, no porque fuera valiente, sino porque algo dentro de ella se había cerrado como se cierra una puerta de golpe. Algo que protege, algo que dice: ahora no, aquí no, delante de ellos no. Salió a la plaza. El sol le golpeó la cara. El pueblo estaba ahí afuera, los que no habían cabido en la iglesia, las mujeres del elote en la esquina, los viejos en las bancas de hierro. Una señora recogió a su niña del suelo y la apretó contra su pecho como si lo que tenía Isabel fuera contagioso. Un hombre que fumaba junto a la fuente se quitó el sombrero y miró hacia otro lado. Dos muchachas que conocía del mercado, que la semana pasada la habían felicitado, cruzaron la calle para no encontrársela. Isabel caminó hasta el otro lado de la plaza. Las flores se le cayeron de las manos. No las recogió. Se detuvo, porque no tenía a dónde ir. La casa donde vivía era la casa de la familia de Rafael. Ahí estaban sus cosas, su ropa, sus zapatos, la olla de barro de su abuela. No podía volver.
No podía ir a la casa de su madre, porque su madre había vendido la última gallina para pagar la tela del vestido, y no tenía espacio ni fuerzas para recibir de vuelta a una hija devuelta como mercancía defectuosa. Se sentó en la banca de la plaza. El vestido se abrió a su alrededor como una flor marchita. Puso las manos sobre las rodillas. Miró el suelo. El sol empezó a bajar. Las sombras de los árboles se alargaron. La gente fue entrando a sus casas. Las puertas se fueron cerrando una por una. Y con cada puerta que se cerraba, Isabel sentía que algo se cerraba también adentro de ella. En algún momento, lejano, casi perdido entre los sonidos del atardecer, escuchó algo. Cascos de caballos sobre la tierra, lentos, rítmicos, y el crujido de ruedas de madera, viejo, constante, como la respiración de algo que viene de muy lejos. El sonido fue creciendo despacio, acercándose por la calle empedrada como una sombra que se alarga. Una mujer que cerraba su ventana se asomó un momento, miró hacia la calle, murmuró algo, se metió rápido. Isabel no levantó la vista, no le importaba quién venía, ya no le importaba nada de lo que pasara en ese pueblo. Pero el sonido se detuvo, los cascos dejaron de golpear, las ruedas dejaron de crujir, y el silencio que quedó era distinto al silencio de antes. Era un silencio con alguien adentro. Levantó la vista. Una carreta vieja, de madera oscurecida por los años, jalada por un caballo negro que resoplaba quieto con la cabeza baja. Y arriba, con las riendas en las manos, un hombre. No era joven, no era viejo. Era del tipo de hombre al que es difícil calcularle la edad, porque el tiempo no le había pasado por la cara de manera uniforme, sino a golpes, como la lluvia marca la piedra. Tenía los ojos oscuros, hundidos, con una quietud adentro que no era calma, sino algo más parecido a un fuego que alguien apagó hace mucho y que dejó solo ceniza y brasas enterradas. Camisa de manta, sombrero gastado, manos grandes sobre las riendas. No se movía, no hablaba. Solo miraba a Isabel con la misma expresión con la que se mira un camino que uno no pensaba tomar. Isabel lo reconoció, no por su nombre, por los susurros. Era el hombre del que hablaban las mujeres del lavadero en voz baja, el ranchero que vivía solo en los cerros, el que había perdido a alguien, el que no bajaba al pueblo más que para vender maíz y comprar lo necesario. El que la gente llamaba maldito, no porque fuera malo, sino porque la soledad asusta, y lo que asusta se nombra con palabras oscuras. Se miraron. Fue un momento largo, un momento que contenía dos vidas rotas del lado opuesto de la misma banca. Él, arriba de una carreta que iba a ningún lado. Ella, sentada en una plaza que ya no la quería. ¿Tiene dónde pasar la noche?, preguntó. La voz era grave, seca. No había lástima dentro, no había curiosidad. Solo una pregunta hecha por alguien que conoce lo que se siente no tener respuesta. No, dijo Isabel. Mateo no dijo nada más. No le ofreció su casa, no le prometió seguridad, no le dijo que todo iba a estar bien. Solo movió la cabeza hacia el asiento vacío de la carreta. Un gesto mínimo. No era una invitación, no era un rescate, era un espacio. Un lugar donde sentarse cuando no queda ninguno. Isabel miró la carreta, miró la plaza vacía,
Miró las ventanas cerradas donde sabía que había ojos mirando detrás de las cortinas. Miró el camino de tierra que salía del pueblo y subía hacia los cerros, perdiéndose entre encinos y polvo, y un cielo que empezaba a ponerse del color de las cosas que terminan. Se levantó. Se subió a la carreta con el vestido de novia arrastrando sobre la madera vieja. Se sentó junto al hombre sin mirarlo. No le preguntó a dónde iban, no le preguntó su nombre, no le pidió que le explicara nada. Mateo sacudió las riendas. El caballo empezó a caminar, y la carreta salió del pueblo por el camino de tierra, lenta, crujiendo, levantando un polvo fino que el último sol del día convirtió en oro. Atrás quedó la iglesia con las puertas abiertas. Atrás quedó la plaza con la banca vacía. Atrás quedaron las flores tiradas en el suelo, las ventanas cerradas, los susurros, las miradas, la vida entera que Isabel había creído que iba a tener y que se había deshecho en una tarde como se deshace un terrón de tierra seca entre los dedos. Adelante no había nada. Solo el camino, los cerros, el polvo y la espalda silenciosa de un hombre que no le había prometido nada. Y por alguna razón que Isabel no entendía, eso era suficiente. El camino subía entre los cerros como una herida vieja en la tierra. No hablaron. Durante toda la subida no hablaron. El único sonido era el de los cascos del caballo contra las piedras, el crujido de la carreta y el viento que bajaba de los cerros trayendo olor a encino y a tierra seca. El sol se fue poniendo detrás de las montañas y el cielo pasó del dorado al naranja, al rojo, al morado y después a ese azul profundo que tiene el cielo cuando el día se rinde, pero la noche todavía no llega. Isabel miraba el camino, no miraba al hombre, no miraba el paisaje. Miraba la tierra que pasaba debajo de las ruedas como si cada metro fuera un pedazo de su vida anterior que se iba quedando atrás. La iglesia, las campanas, el vestido, las 73 caras, Rafael. Todo se iba alejando con cada vuelta de las ruedas y lo que quedaba adelante era solo polvo y sombra. El vestido de novia se le había ensuciado. La orilla de abajo estaba gris de polvo. El velo se le había caído en algún momento del camino y no se dio cuenta. Las flores del cabello se estaban marchitando. Podía sentirlas secarse sobre su cabeza como pequeñas manos que la iban soltando. Mateo conducía con la vista al frente, las riendas flojas entre las manos. No la miraba, no la apuraba, no intentaba llenar el silencio con palabras. Manejaba la carreta con la paciencia de alguien que ha recorrido ese camino tantas veces que el caballo lo sabe de memoria y las riendas son solo una formalidad. En algún momento del camino, Isabel empezó a temblar, no de frío, de algo que venía desde más adentro. Un temblor que empezó en las manos y fue subiendo por los brazos hasta los hombros y después al pecho. El temblor de un cuerpo que ha sostenido demasiado durante demasiado tiempo y que por fin, en la oscuridad, lejos de las miradas, se da permiso de soltar. No lloró, todavía no, pero tembló. Mateo no la miró, pero hizo algo. Sin decir nada, sin voltear, se quitó el zarape que llevaba doblado detrás del asiento. Lo puso entre los dos, no sobre ella, no en sus hombros, entre los dos, como si lo hubiera dejado ahí por casualidad.
como si no fuera para nadie. Isabel miró el zarape. Era viejo, grueso, de lana oscura con rayas color tierra. Olía a caballo y a humo de leña y a algo más difícil de nombrar. A soledad, tal vez. A una casa donde solo vive un hombre. Lo tomó. Se lo puso sobre los hombros, sobre el vestido de novia, lana gruesa sobre tela blanca. Y siguió temblando, pero ahora con algo tibio encima. La carreta siguió subiendo. El camino se fue angostando. Los encinos se fueron cerrando a los lados como paredes verdes. Una lechuza cantó en algún lugar. El caballo resopló. Y la última luz del día se apagó, como se apaga una veladora cuando ya no queda cera. Entonces, en la oscuridad, apareció algo. Una forma rectangular contra el cielo. Un techo. Paredes. La silueta de una casa grande recortada contra las estrellas que empezaban a salir. Y detrás, más sombras. Un corral. Un cobertizo. Una cerca de madera. Árboles grandes y quietos. Un perro ladró. Un ladrido viejo, ronco, que no era amenaza sino reconocimiento. El caballo aceleró el paso. Sabía que había llegado. «Es aquí», dijo Mateo. Las primeras palabras desde el pueblo. La voz sonó extraña en el silencio, como una piedra cayendo en agua quieta. Isabel miró la casa. No podía ver mucho. Solo sombras, solo formas, solo la idea de un lugar donde alguien vivía solo desde hacía mucho tiempo. Mateo bajó de la carreta. Desenganchó el caballo con movimientos seguros, automáticos. Lo llevó al corral. Le quitó el arnés. Le puso agua. Todo en la oscuridad. Todo de memoria. Isabel se quedó sentada en la carreta con el zarape sobre los hombros y el vestido de novia lleno de polvo, mirando cómo ese hombre se movía entre las sombras de su rancho como un animal que conoce su territorio con los ojos cerrados. El perro se acercó a la carreta, grande, viejo, con el pelo corto y el hocico canoso. Le olió el vestido, le olió las manos, movió la cola despacio, una vez, dos. Mateo volvió, se paró junto a la carreta, le ofreció la mano para ayudarla a bajar. No dijo nada, solo la mano extendida en la oscuridad. Isabel la tomó. La mano era áspera, grande, callosa. Una mano que había sostenido riendas y hachas y postes de cerca durante años. Pero la sostuvo con cuidado, como se sostiene algo que se puede romper. Bajó de la carreta. El vestido arrastró sobre la tierra del patio. Los zapatos de la boda, que ya le habían sacado ampollas, se hundieron en el polvo. Mateo caminó hacia la casa. Abrió la puerta, entró. Isabel escuchó sus pasos adentro. Después el sonido de un cerillo. Y una luz pequeña, anaranjada, apareció en la ventana. Después otra. Veladoras. Las fue encendiendo una por una, y la casa fue apareciendo desde la oscuridad como un recuerdo que alguien rescata del olvido. «Pase», dijo desde adentro. Isabel cruzó la puerta. Lo primero que sintió fue el olor. Olor a madera vieja, a polvo, a ceniza fría, a cera derretida, a un lugar donde el tiempo se había sentado a esperar sin que nadie le dijera cuánto. La casa era más grande de lo que parecía desde afuera. Un cuarto principal con un fogón de piedra apagado, una mesa de madera larga con 4 sillas, un piso de tierra apisonada, vigas gruesas en el techo donde colgaban manojos de hierbas secas
que ya nadie usaba. Paredes de adobe con grietas finas, una repisa con platos de barro acomodados en fila, limpios pero opacos, como si alguien los lavara por costumbre, pero nadie comiera en ellos. Pero lo que hizo que Isabel se detuviera fue la mesa. Tenía 4 sillas, 4 platos, 4 vasos de barro, un mantel bordado con flores rojas y amarillas, descolorido por los años, pero puesto con cuidado, centrado, con las esquinas parejas. Una mesa puesta para 4 personas, en una casa donde vivía un solo hombre. Isabel miró la mesa, miró las 4 sillas, miró los platos que nadie usaba, y sintió algo que no esperaba sentir. No lástima, algo más cercano al reconocimiento, la sensación de estar mirando el dolor de alguien más y entenderlo sin que nadie te lo explique. Mateo estaba junto al fogón, puso leña, sacó cerillos. El primer cerillo se apagó, el segundo también. El tercero encendió una llama pequeña que se pegó a la corteza seca y empezó a crecer. La luz del fuego se sumó a la de las veladoras y la casa se llenó de sombras que se movían como recuerdos inquietos. El cuarto del fondo está limpio, dijo Mateo sin mirarla. Hay un petate y cobijas. Puede dormir ahí. Isabel asintió, pero no se movió. Se quedó de pie junto a la puerta, con el zarape sobre el vestido de novia, mirando cómo Mateo ponía un jarro de agua sobre el fuego con la misma lentitud precisa con la que hacía todo, como si cada movimiento hubiera sido ensayado 1000 veces en la soledad. ¿Vive solo?, preguntó Isabel, no por curiosidad, por necesidad de escuchar una voz, cualquier voz, incluso la suya. Sí. ¿Desde hace mucho? Mateo tardó en contestar. Acomodó la leña, sopló las brasas. Desde hace 5 años. Isabel no preguntó más. No hacía falta. La mesa con 4 sillas decía lo demás. Mateo le sirvió agua caliente en un jarro de barro. No tenía té, no tenía café, solo agua caliente. Pero la puso en las manos de Isabel y eso bastó. El calor del jarro le subió por los dedos, por las muñecas, por los brazos, y algo dentro de ella, algo que había estado apretado desde las 4 de la tarde, se aflojó un poco. El perro entró a la casa, caminó directo al fogón, se echó junto al fuego con un suspiro largo. Miró a Isabel con ojos viejos, tranquilos, como si mujeres con vestido de novia llegaran a esa casa todas las noches. Mateo se sirvió su propio jarro. Se sentó en una de las 4 sillas, no en la cabecera, en la de al lado, como si la cabecera estuviera ocupada por alguien que Isabel no podía ver. Mañana bajo al pueblo temprano, dijo. Si necesita que le traiga sus cosas de donde las tenga, dígame dónde. Isabel abrió la boca. La cerró. La abrió otra vez. No tengo cosas, dijo. Todo está en la casa de él, de su familia. Mateo la miró por primera vez desde que habían llegado. La miró de verdad. Y en esa mirada Isabel vio algo que la hizo apartar los ojos. No era lástima, no era deseo, no era compasión. Era el reconocimiento de alguien que sabe exactamente cómo se siente perderlo todo en un solo día. No porque se lo imagina, porque lo vivió. Entonces mañana vemos, dijo Mateo, y se levantó y fue a la puerta del cuarto del fondo. La abrió. Adentro estaba oscuro. Encendió una veladora y la dejó sobre un cajón de madera. Aquí hay cobijas. El petate está limpio.
Tiene cerrojo por dentro. Lo dijo sin énfasis, sin intención, pero Isabel entendió lo que significaba. Cerrojo por dentro. La posibilidad de cerrar una puerta, de estar segura, de que nadie entrara sin su permiso. Gracias, dijo. Mateo asintió. Caminó hacia la puerta de la casa, se detuvo en el marco, de espaldas. La luz del fogón le dibujaba la silueta. Mi nombre es Mateo, dijo, como si se le hubiera olvidado mencionarlo antes, como si los nombres fueran algo que se da después de la ayuda, no antes. Isabel. Mateo asintió otra vez. Salió, cerró la puerta. Isabel escuchó sus pasos alejarse hacia el cobertizo, donde aparentemente dormía él. Pasos lentos sobre la tierra seca. Después, silencio. Se quedó sola en la casa. Sola con el fuego, con el perro, con las 4 sillas, con los platos que nadie usaba, con el olor a madera y a ceniza y a una vida interrumpida que se notaba en cada rincón como una cicatriz que nadie intenta esconder. Entró al cuarto del fondo. Era pequeño, un petate en el suelo, 2 cobijas gruesas dobladas encima, la veladora sobre el cajón, paredes de adobe desnudas, una ventana pequeña con una cortina de tela clara que dejaba entrar la luz de las estrellas. Y en la esquina, colgado de un clavo en la pared, algo que Isabel no vio de inmediato, algo que la luz de la veladora fue revelando poco a poco, como una fotografía que se revela en el agua. Un vestido de novia, blanco, viejo, con bordados en el cuello y en las mangas, colgado de un clavo, como si alguien lo hubiera puesto ahí hace mucho tiempo y nunca hubiera vuelto a moverlo. La tela estaba amarillenta por los años. El encaje se había endurecido, pero estaba entero, intacto, cuidado. Como si alguien lo sacudiera de vez en cuando para que no se llenara de polvo. Isabel se quedó de pie frente a ese vestido. Con su propio vestido de novia manchado de polvo y tierra, mirando el vestido de otra novia que tampoco tuvo su boda. Y en ese momento, en ese cuarto pequeño con olor a adobe y a tiempo detenido, entendió algo que no necesitaba palabras. Entendió por qué Mateo había detenido la carreta, por qué le había ofrecido el asiento, por qué no le había hecho preguntas. No era bondad solamente, era reconocimiento. El reconocimiento de alguien que sabe lo que se siente llevar puesto un vestido de novia que ya no sirve para nada. Se quitó los zapatos, se acostó en el petate con el vestido puesto porque no tenía otra cosa que ponerse. Se tapó con la cobija, pasó el cerrojo. Lo último que vio antes de cerrar los ojos fueron los 2 vestidos de novia, el suyo sobre su cuerpo, el otro en la pared. 2 vestidos blancos en un cuarto oscuro. 2 promesas rotas colgando del mismo silencio. Isabel despertó con el sonido de un caballo, no el sonido de cascos en el camino, sino algo más cercano, más íntimo, un resoplido suave, el golpe de una cola contra la madera del corral, el ruido de un animal que come tranquilo porque sabe que nadie lo va a molestar. Se incorporó en el petate. Le dolía todo, los hombros, la espalda, las caderas, pero sobre todo le dolía algo que no tenía lugar en el cuerpo, algo que estaba entre el pecho y la garganta
y que pesaba como una piedra mojada. Se miró. Seguía con el vestido de novia. La luz de la mañana entraba por la ventana pequeña y le daba de lleno al otro vestido, al que colgaba del clavo. De día se veía distinto, más viejo, más triste. Los bordados del cuello tenían hilos sueltos. El encaje de las mangas estaba rígido como papel, pero alguien lo había cepillado. Se notaba. Alguien pasaba un trapo por esa tela de vez en cuando. Alguien lo cuidaba. Isabel se levantó. Se asomó a la puerta del cuarto. La casa estaba vacía. El fogón tenía brasas tibias, y sobre la mesa, en uno de los 4 platos que nadie usaba, había 2 tortillas y un jarro de café. Solo en un plato. Los otros 3 seguían vacíos, limpios, esperando. Se sentó, comió despacio. El café estaba fuerte, amargo, hecho por alguien que no le pone azúcar a nada. Las tortillas estaban gruesas, irregulares, hechas por manos que saben trabajar madera, pero no masa. Pero estaban calientes, y eso significaba que Mateo las había hecho hace poco, que había entrado a la casa sin hacer ruido, había encendido el fogón, había cocinado, había dejado el plato y se había ido, sin despertarla, sin pedirle nada. Salió al patio. Lo vio todo por primera vez con luz. El rancho era grande, más grande de lo que había imaginado en la oscuridad. Una casa principal de adobe con techo de teja, un cobertizo largo donde se veían herramientas, costales, una silla de montar vieja. Un corral de madera con el caballo negro y otro más, un alazán flaco que la miró con las orejas paradas. Una cerca que se extendía hacia los cerros, rodeando un potrero donde el pasto crecía sin que nadie lo cortara. Y más allá, en todas direcciones, los cerros, verdes, silenciosos, enormes. No había vecinos, no había camino cerca, no había ningún sonido humano excepto el golpe rítmico de un hacha contra la madera que venía de detrás del cobertizo. Mateo estaba partiendo leña, de espaldas, sin camisa. Isabel vio las marcas del sol en la piel, los músculos de los brazos moviéndose bajo una capa de sudor, las cicatrices viejas en la espalda que podían ser de trabajo o de algo más. No miró demasiado. Apartó los ojos. El perro estaba echado a la sombra del cobertizo. Levantó la cabeza cuando Isabel salió. Movió la cola. Se volvió a echar. Isabel se quedó de pie en el patio, con el vestido de novia sucio, descalza sobre la tierra seca, mirando ese lugar que no era suyo, esa vida que no era la suya, esa mañana que no se parecía a ninguna mañana que hubiera imaginado. Ayer a esta hora estaba peinándose frente al espejo de su madre, nerviosa, feliz, creyendo que su vida estaba a punto de empezar. Ahora estaba aquí, en un rancho perdido entre los cerros, con un hombre que no conocía, sin ropa, sin dinero, sin futuro, con un vestido de novia que ya no significaba nada. Se miró las manos. Estaban vacías, pero estaban. Esa tarde Isabel se quitó el vestido de novia. No fue un acto dramático, no lo rompió, no lo tiró, no lloró mientras lo hacía. Simplemente se lo quitó en el cuarto del fondo, con cuidado, desabotonando cada botón que su madre había cosido con tanto esmero, sacando los brazos de las mangas bordadas, dejando que la tela cayera al suelo con un susurro suave que sonó como un suspiro. Se quedó de pie un momento mirándolo en el suelo, blanco y sucio, arrugado, con la orilla gris de polvo y la marca del lodo de la plaza
y el pelo del perro que se había pegado durante la noche. Después lo levantó, lo sacudió, lo dobló y lo puso sobre el cajón, al lado de la veladora apagada. No sabía qué hacer con él. No sabía si guardarlo o deshacerlo o quemarlo. Por ahora, solo lo dobló. Era lo único que podía hacer. No tenía que ponerse. Eso era un problema real, concreto, que existía más allá del dolor y de la vergüenza. No tenía otro vestido. No tenía rebozo. No tenía nada. Miró el vestido colgado del clavo, el vestido de la otra novia. Lo miró un momento largo. Después apartó la mirada. No, eso no. Se envolvió en la cobija y salió al cuarto principal. Mateo no estaba. Se sentó junto al fogón y esperó sin saber qué esperaba. Mateo volvió al atardecer. Traía un morral en el hombro. Lo dejó sobre la mesa sin decir nada. Fue al fogón, puso leña. Empezó a calentar frijoles en un jarro. Isabel miraba el morral. «Es de la tienda de don Lázaro», dijo Mateo sin voltear. «No es mucho». Isabel abrió el morral. Adentro había tela. Un corte de algodón color azul oscuro, suficiente para un vestido sencillo. Un rebozo gris, un par de guaraches de cuero y en el fondo, envuelto en un papel café, un jabón nuevo que olía a lavanda. Isabel sostuvo la tela entre las manos. Pasó los dedos por el algodón. Era tela simple, barata, del tipo que se vende por metro en la tienda del pueblo. Pero alguien la había escogido. Alguien había ido a la tienda, había pedido tela para un vestido de mujer, había pagado y la había traído en un morral cerro arriba sin decir para quién era ni por qué. «No tenía que hacer esto», dijo Isabel. «Necesita ropa», dijo Mateo. «No puede andar con la cobija». No la miró cuando lo dijo. Siguió moviendo los frijoles con una cuchara de madera, mirando el fuego, como si comprarle ropa a una desconocida fuera algo que se hace cualquier martes sin importancia. Isabel apretó la tela contra el pecho. Y ahí, junto al fogón, envuelta en una cobija que olía a cedro, en una casa que no era suya, por primera vez desde que el novio no llegó, lloró. No fue un llanto fuerte, no fue un sollozo, fue algo callado, lento, que le salió de adentro como el agua que se filtra por una grieta en la pared. Lágrimas que no eran solo por Rafael, ni por la boda, ni por la vergüenza. Eran por la tela azul, por el jabón de lavanda, por el hecho absurdo y enorme de que un hombre que no la conocía hubiera bajado al pueblo a comprarle algo que ponerse. Mateo no volteó, no dijo nada, siguió cocinando. Le dio espacio para llorar como se le da espacio al fuego para arder, sin soplarlo, sin ahogarlo, solo dejándolo ser. El perro se acercó a Isabel, le puso la cabeza en el regazo, y ella lloró sobre el pelo viejo de ese animal que no sabía nada de bodas, ni de novios, ni de vergüenza, pero que sabía exactamente dónde poner la cabeza cuando alguien necesita sentir que no está solo. Isabel cortó la tela al día siguiente. No tenía tijeras. Usó un cuchillo viejo que encontró en la cocina. Midió con las manos, calculando a ojo, como le había enseñado su madre cuando era niña. Su madre cosía para las mujeres del pueblo. Vestidos de bautizo, faldas para las fiestas, mandiles, rebozos deshilados. Isabel creció entre hilos y telas y el sonido de la máquina de coser que su madre pedaleaba hasta la medianoche. No tenía máquina, no tenía hilo, pero sabía cortar.
Sabía dónde poner las pinzas, dónde dejar espacio, dónde cerrar la costura para que no tirara. Mateo la vio trabajar desde el patio. No dijo nada, pero esa tarde, cuando volvió del cobertizo, dejó sobre la mesa una cajita de latón. Adentro había un carrete de hilo negro, 3 agujas envueltas en un trapo, unas tijeras pequeñas con mango de hueso y un dedal de cobre. Isabel abrió la cajita. Las tijeras estaban afiladas, el hilo era bueno. El dedal tenía marcas de uso, pequeñas abolladuras en el metal que hablaban de otros dedos, otras manos, otra mujer que lo había usado antes. Miró a Mateo. Él estaba sacándose los guaraches en la puerta. Eran de lena, dijo, sin que Isabel preguntara. Lo dijo mirando al suelo. Lo dijo como se dicen los nombres que duelen, despacio, con cuidado, como si las letras tuvieran filo. Era la primera vez que decía un nombre, la primera vez que la mujer del vestido colgado dejaba de ser una sombra y se convertía en alguien con nombre. Elena. Isabel no preguntó más. Tomó la cajita, dijo gracias y cosió. Cosió todo el día. Sentada en la silla junto a la ventana donde entraba la mejor luz, con la tela azul sobre las rodillas, pasando la aguja con puntadas cortas y parejas. El sonido de la aguja atravesando la tela era pequeño, casi invisible, pero llenaba la casa de algo que no había estado ahí antes. El sonido de alguien haciendo algo. El sonido de manos ocupadas. El sonido de vida. Mateo entraba y salía. Arreglaba la cerca, alimentaba a los caballos, cargaba agua del pozo, y cada vez que pasaba por la ventana aminoraba el paso. No se detenía, no miraba adentro, pero aminoraba el paso como si el sonido de la aguja lo jalara sin que él pudiera evitarlo. Al atardecer, el vestido estaba terminado, sencillo, azul oscuro, sin adornos, sin bordados. Un vestido para trabajar, para moverse, para vivir. No era bonito, era suficiente. Isabel se lo puso en el cuarto del fondo. Le quedaba bien, no perfecto, pero bien. Se miró las manos, los brazos, el cuerpo cubierto de azul oscuro en vez de blanco. Se veía distinta, se sentía distinta, como si cambiarse de ropa fuera cambiarse de historia. Salió al patio. Mateo estaba sentado en el poste de la cerca mirando los cerros. El sol se ponía, el cielo ardía. El perro dormía a sus pies. Mateo la miró. La miró un segundo más de lo que solía mirar cualquier cosa. Después volvió la vista a los cerros. «Le queda bien el azul», dijo. Fueron 4 palabras, pero Isabel la sintió como si alguien le hubiera puesto una cobija sobre los hombros en mitad del frío. Los días empezaron a tener forma. Mateo se levantaba antes del sol. Isabel lo escuchaba desde el cuarto del fondo, sus pasos en la tierra del patio, el rechinido de la puerta del cobertizo, el sonido del agua cayendo en el balde. Después, el fogón. Después, el olor a leña y a café. Isabel empezó a levantarse más temprano para alcanzarlo. Al tercer día, el café ya estaba listo cuando él entraba del corral. Al cuarto, las tortillas estaban hechas. Al quinto, había frijoles calientes y la mesa limpia y los platos que nadie usaba empezaron a usarse. 2 de los 4. No hablaban mucho durante las comidas. Mateo comía mirando el fuego o la ventana o sus propias manos. Isabel comía despacio, en silencio.
todavía con esa costumbre de no hacer ruido que tienen las personas que han aprendido a ocupar el menor espacio posible. Pero el silencio entre ellos fue cambiando. Al principio era el silencio de dos desconocidos, tenso, cuidadoso, lleno de bordes. Después se fue suavizando. Se fue convirtiendo en el silencio de dos personas que simplemente no necesitan hablar para estar en el mismo lugar. Un silencio que no pedía nada, que no esperaba nada, que solo estaba ahí, como el fuego, como el perro, como los cerros. Isabel fue conociendo el rancho, la cocina con sus ollas de barro y sus repisas de madera, el patio donde crecía un árbol de limón que nadie podaba, el pozo con su cubo de metal y su soga vieja, El corral donde el caballo negro se llamaba Trueno y el alazán flaco se llamaba Canela, y donde había un tercer espacio vacío con paja vieja que nadie había limpiado. Ahí iba la yegua de Elena, dijo Mateo una mañana, cuando vio a Isabel mirando el espacio vacío. Se llamaba Luna. Se murió un año después que ella. Dejó de comer. Lo dijo de espaldas, cepillando a Trueno, sin detenerse, como si hablar de Elena fuera algo que solo podía hacer si las manos estaban ocupadas en otra cosa. Isabel no contestó, solo asintió, y siguió barriendo el patio con la escoba vieja que había encontrado detrás de la puerta, barriendo la tierra como si la tierra necesitara orden, como si barrer fuera una forma de decir, estoy aquí, estoy haciendo algo, estoy tratando de merecer este techo. Mateo nunca le pidió que limpiara, nunca le pidió que cocinara, nunca le pidió nada. Pero cada vez que volvía del campo y veía la casa barrida, el fogón encendido, los frijoles calientes y los 2 platos sobre la mesa, se detenía un momento en la puerta. Solo un momento, como si necesitara ajustar los ojos a algo que no había visto en mucho tiempo. Una tarde, Isabel encontró las herramientas de costura de Elena. No en la cajita de latón que Mateo le había dado, sino en un baúl debajo de la repisa de la cocina. Telas guardadas, hilos de colores, patrones cortados en papel periódico amarillento, un vestido a medio coser, con las costuras marcadas con alfileres, como si Elena lo hubiera dejado ahí un día pensando que lo iba a terminar mañana. Isabel cerró el baúl. No lo tocó. No era suyo. Pero esa noche, acostada en el petate, mirando el vestido de novia de Elena en la pared, pensó en las dos. En Elena, que no llegó a casarse porque la muerte fue más rápida. En ella misma, que no llegó a casarse porque el novio fue más cobarde. 2 mujeres con vestidos blancos que no sirvieron para nada. 2 historias que terminaron antes de empezar. Y pensó en Mateo, en el hombre que vivía en una casa con 4 sillas y 3 platos vacíos, en el hombre que le compraba tela sin mirarla a los ojos, en el hombre que cuidaba un vestido de novia ajeno como si fuera una tumba que hay que visitar. Afuera, el viento bajaba de los cerros, el perro suspiraba junto al fogón, y la casa, que durante 5 años había estado callada, empezaba a hacer los ruidos pequeños que hacen las casas cuando adentro hay más de una persona respirando. La gente del pueblo no tardó en hablar. Isabel lo supo por doña Carmen, una mujer del rancho vecino que subía una vez por semana a vender queso y que era la única persona que visitaba a Mateo desde hacía años. Llegó un jueves por la mañana con su burro cargado y sus ojos llenos de información. Abajo están diciendo de todo, dijo mientras Isabel le servía café. Lo dijo sin malicia,
con esa franqueza de las mujeres del campo que no saben decir las cosas de otra forma. Dicen que el maldito del cerro se robó a la novia, que te sacó de la iglesia, que te tiene aquí encerrada. Isabel sintió que el estómago se le encogía. También dicen que tú te fuiste con él por despecho, que querías vengarte de Rafael, que eres una cualquiera. Doña Carmen bebió su café con calma. La gente dice lo que necesita decir para sentirse mejor con su propia vida. No es nada nuevo. ¿Y Rafael?, preguntó Isabel. No sabía por qué preguntaba. No quería saber. Pero la pregunta salió sola. Apareció 3 días después. Dice que se arrepintió. Dice que le dio miedo. Ahora anda por el pueblo diciendo que tú lo dejaste a él. Doña Carmen chasqueó la lengua. Los hombres cobardes siempre encuentran la manera de verse como víctimas. Mateo entró al patio con un rollo de alambre al hombro. Vio a doña Carmen. Asintió con la cabeza. No sonrió. Mateo no sonreía. Carmen. Mateo. ¿Te ves menos flaco? ¿Ya estás comiendo? Mateo no contestó. Dejó el alambre junto al cobertizo y se fue hacia el corral. Doña Carmen lo miró irse y después miró a Isabel con una expresión que no era burla, pero que tenía algo parecido a la satisfacción de alguien que confirma una sospecha. 5 años lleva ese hombre comiendo tortillas frías y frijoles quemados, dijo. 5 años sin encender el fogón como se debe. 5 años con esa casa apagada. Se levantó, acomodó los quesos sobre la mesa. Cóbrame cuando puedas, no hay prisa. Se fue con su burro por el sendero. Isabel se quedó de pie en el patio con las palabras revolviéndose por dentro. El pueblo hablaba. Rafael había vuelto. La gente creía cosas que no eran ciertas. Y ella estaba aquí, en un cerro, en una casa ajena, sin poder defenderse de nada, porque para defenderse hay que tener un lugar desde donde hablar. Y ella no tenía lugar. Esa noche no pudo dormir. Se quedó acostada en el petate mirando el techo de vigas, escuchando los sonidos del rancho, el viento, los caballos, el perro rascándose afuera, y en algún lugar, lejos, un coyote aullando. Se preguntó si debería irse. ¿A dónde? No sabía, pero se lo preguntó. No se fue. No porque decidiera quedarse, sino porque cada mañana había algo que hacer y lo hacía, y después había otra cosa y la hacía también, y los días se fueron encadenando uno al otro como los eslabones de una cadena que nadie planea, pero que se va formando sola. Limpió la cocina, lavó las cortinas amarillentas de las ventanas y las volvió a colgar todavía húmedas para que se estiraran con su propio peso. Podó el árbol de limón, remendó el mantel de la mesa, ordenó la repisa de los platos, sacó las hierbas secas del techo que ya no servían y colgó manojos nuevos de epazote y hierbabuena que encontró creciendo detrás del cobertizo. Mateo no decía nada, pero notaba todo. Lo notaba por detalles. Por la manera en que se detenía en la puerta antes de entrar. Por cómo miraba las cortinas limpias como si fueran algo difícil de entender. Por el momento casi imperceptible en que sus ojos recorrían la cocina cada noche, registrando lo que había cambiado, lo que estaba en su lugar, lo que ya no estaba. Una tarde Isabel lo encontró de pie frente a la repisa, mirando los platos de barro que ella había lavado con ceniza hasta que volvieron a brillar.
Los tocaba con la punta de los dedos, uno por uno, como si los estuviera reconociendo. Elena los compró en el mercado de Tlayacapan, dijo. Fuimos juntos. Ella escogió estos porque tenían el borde azul. Dijo que el azul era el color de las casas felices. Isabel estaba detrás de él, con un trapo en las manos. No se movió, no dijo nada, solo escuchó. Nunca los usamos, siguió Mateo. Los guardó para cuando tuviéramos familia, para cuando la casa estuviera llena. Se apartó de la repisa. Nunca se llenó. Salió al patio. Isabel se quedó mirando los platos con el borde azul. Los platos que Elena compró para una familia que nunca existió. Los mismos platos donde ahora ella servía frijoles y tortillas para 2 personas que no eran la familia que Elena imaginó. Esa noche, mientras lavaba los platos después de cenar, Isabel se encontró llorando otra vez. No por Rafael. Ya no lloraba por Rafael. Lloraba por Elena. Por una mujer que nunca conoció, pero cuyas cosas tocaba cada día, cuya cocina usaba, cuyas tijeras usaba, cuyo dedal llevaba las marcas de sus dedos. Lloraba porque entendía algo que nadie le había dicho, pero que la casa le decía cada día en su idioma de objetos y silencios. Mateo no había seguido viviendo después de Elena. Solo había seguido existiendo. Había seguido levantándose, alimentando caballos, partiendo leña, comiendo solo, sentándose en una mesa puesta para 4. Pero no había vivido. Había esperado, sin saber qué esperaba. Y ahora ella estaba ahí. Y no sabía si su presencia estaba despertando algo o lastimando algo. Si cada plato que lavaba era un acto de cuidado o una profanación. Si Mateo la miraba con gratitud o con dolor cuando veía la cocina limpia y el fogón encendido y las cortinas lavadas. No lo sabía y no se atrevía a preguntar. Fue doña Carmen quien le contó la historia de Elena. Vino un jueves como siempre, con sus quesos y sus noticias, y se sentó en la piedra del patio mientras Isabel le servía café. Mateo estaba lejos, en el potrero, arreglando la cerca norte. «Tú quieres saber», dijo doña Carmen. «Se te nota en la cara cada vez que miras esa casa, así que te voy a contar para que dejes de inventar cosas peores de las que fueron». Isabel no dijo que sí ni que no. Se sentó y escuchó. Elena era de un pueblo cercano, maestra de la escuela rural. Llegó al pueblo a los 22 años con una maleta de cartón y unas ganas de enseñar que la gente no entendía. Mateo la vio por primera vez en la tienda de don Lázaro comprando cuadernos. No le habló, no se acercó. Pero a partir de ese día empezó a bajar al pueblo todos los lunes, que era día de mercado, aunque antes bajaba cada 15 días. Se hicieron novios despacio, como se hacen novios las personas calladas, sin declaraciones, sin serenatas. Un día él le llevó limones de su árbol. Otro día ella le remendó una camisa. Un día caminaron juntos hasta el río sin decir nada, y cuando volvieron ya eran novios, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Mateo construyó la casa para ella. La hizo grande porque Elena quería hijos. 4, decía, 2 niños y 2 niñas. Por eso la mesa tenía 4 sillas. Por eso la repisa tenía platos para 4. Por eso la casa tenía un cuarto extra que nunca se usó. Se iban a casar en abril. Elena cosió su vestido de novia. Mateo compró los anillos en el pueblo grande. Elena murió en marzo.
un mes antes de la boda. Fiebre que empezó un lunes y para el jueves ya no había nada que hacer. El doctor más cercano estaba a 4 horas en caballo. Mateo cabalgó esas 4 horas bajo la lluvia. Cuando volvió con el doctor, Elena ya no respiraba. Doña Carmen se calló un momento, bebió su café. Después de eso, Mateo cerró la casa. Se fue a vivir al cobertizo. Dejó todo como estaba. La mesa puesta, los platos, el vestido colgado. Como si Elena fuera a volver un día y necesitara encontrar todo en su lugar. Isabel miraba el suelo. La gente empezó a llamarlo maldito, porque no hablaba, porque no bajaba, porque vivía solo con sus caballos y su perro. La gente le tiene miedo a los hombres que no necesitan a nadie. Les parece antinatural. Doña Carmen se puso de pie. Pero yo lo conozco desde niño. No es maldito. Es un hombre que se quedó esperando en una casa vacía. Se fue por el sendero. Isabel se quedó sentada en la piedra mucho tiempo, hasta que el sol empezó a bajar y las sombras de los cerros cubrieron el patio. Cuando Mateo volvió del potrero esa tarde, Isabel estaba sentada junto al fogón. Había preparado sopa, algo que no había hecho antes. Sopa de papa con epazote, caliente, espesa, en los platos de borde azul. Mateo se sentó, miró la sopa, miró a Isabel. Elena hacía sopa de papa, dijo, bajito, como si se le hubiera escapado. Isabel sintió que se le apretaba el pecho. Si quieres hago otra cosa mañana. No, dijo Mateo. Tomó la cuchara. Está bien. Comieron en silencio, pero algo había cambiado. El silencio ya no tenía bordes. Era redondo, suave, como una piedra de río que el agua ha pulido durante años. Un silencio donde cabían 2 personas con sus historias rotas sin que nadie tuviera que explicar nada. Esta historia es una obra de ficción. Los personajes, nombres, lugares y eventos descritos son producto de la imaginación. Cualquier parecido o coincidencia es completamente fortuito.